Gracias, señor presidente de la Comisión de Gobierno. Sé que hoy es domingo, que todos tenemos una familia que atender, pero quiero decir que para los pueblos indígenas que están en el marco del conflicto armado, no hay festivos, no hay domingos, no ha habido un solo día de paz en los territorios. Entonces, quiero empezar haciendo un homenaje a Luz Helena, una niña en Vera, de 9 años, que murió de un tiro en la cabeza. Concejala, te le está escuchando entrecortado. A ver si apaga la cámara para que mejora el sonido. Y quiero empezar, ¿sí? ¿Me escuchan? Gracias, sí, señor presidente. ¿Mejoró? Sí, señora. Bueno, decía que quiero iniciar haciendo un sentido homenaje a Luz Helena Caisamá, una niña en Vera de 9 años que hacía tan solo 2 meses había retornado a su hogar en el Alto Baudó. Sé que hoy es domingo y que todos tenemos premura de estar con nuestras familias, pero quiero honrar a esas familias, a esas comunidades que no gozan del derecho a la paz. Y quiero presentar y proyectar este video para que escuchemos el llanto de los niños en Vera. Los niños y niñas indígenas son las principales víctimas del conflicto armado de este país, de la violencia, del continuum de violencias. La violencia directa, el desplazamiento, el asesinato sistemático a los líderes, la violencia estructural, el racismo, la discriminación, la exclusión y la violencia simbólica y cultural. Escuchen ustedes las balas. Esta es la cotidianidad en la que viven inmersas las niñas y las mujeres indígenas. Y quiero empezar por allí para que no sean solo cifras y estadísticas. Bogotá hoy se propone ser la capital de la paz y la reconciliación, y creo que como sociedad necesitamos realmente abrir nuestra conciencia, abrir nuestro corazón, y sé que este es un consejo y una administración con la voluntad de responder, y entonces esto se tiene que ver reflejado en políticas públicas, en presupuestos. Yo he priorizado y para ello pues he presentado una proposición específica para que abordemos de manera integral y a profundidad el tema de la diversidad étnica. Trabajé de la mano de las comunidades y los pueblos indígenas en el artículo 66 del Plan Distrital de Desarrollo y animo al gobierno distrital a que de buena fe y de buena voluntad este tiempo inédito que tenemos, avancemos en el tema de la concertación. La proposición que he radicado desde el 13 de enero tiene que ver con unas reflexiones sobre la implementación de los acuerdos de paz en Bogotá y un especial énfasis en el capítulo étnico, porque ha habido un impacto desproporcionado sobre la población y las comunidades étnicas de nuestro país. Esto lo podemos ver, por supuesto, en
las estadísticas que hoy tenemos. Si miramos a fecha de hoy, del total de víctimas y proporcionalmente con el número de la población, tenemos que 1.143.091 pertenecen a comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras. 383.641 pertenecen a pueblos indígenas. 10.002 al pueblo ron. Pero si miramos lo que representan para estas comunidades, pues tenemos que el 20.13% de la población indígena ha sido víctima de este conflicto fratricida. Es aquí donde pienso que es fundamental mirar cuáles son las acciones puntuales para atender de manera diferencial a esta población. Tenemos que la población afro es el 38.33%. No me voy a detener en el análisis técnico que he hecho de cómo está el estado del arte en el Distrito Capital, porque espero, señor presidente, gozar de las garantías políticas para hacer un debate de control político sobre este tema específicamente, pero sí quiero decir que la Corte Constitucional ya declaró que estamos en un estado inconstitucional de las cosas frente a la protección tutelar de los derechos indígenas del desplazamiento. Mire esta situación. En Bogotá, por ejemplo, del censo del DANE, que establece que hay 19.063 indígenas y hay subregistros asentados, 13.118 son víctimas reconocidos por el Registro Único de Víctimas. De cada 10, 7 son víctimas. Estamos hablando del 68.81% de la población. Ahora bien, ¿por qué a pesar de las advertencias de la Corte Constitucional de que hay un riesgo eminente de exterminio físico y cultural, sentencia T025, el auto 004 del 2002, existe, digamos, un compendio existente jurídico que evidencia que la administración distrital no contempla estos elementos, no ha incluido, por ejemplo, el capítulo étnico del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, junto con su plan marco implementación, instrumentos y las apuestas necesarias para los pueblos étnicos que fueron construidos de manera conjunta entre las comunidades y la institucionalidad colombiana. Existiendo un gran número de normas para la defensa de los derechos de las víctimas, de los pueblos étnicos, es necesario hacer un balance de los instrumentos, planes, políticas implementadas en el distrito con el fin de tener una información completa sobre el desarrollo de dichos instrumentos y la materialidad de los mismos en la población. Es decir, tenemos avances formales, pero tenemos que pasar de los avances formales a la realidad sociológica, que es realmente donde están los verdaderos retos. Ahora bien, si miramos la información que nos ha hecho llegar la Alta Consejería para las Víctimas, de las 139 metas y el presupuesto asignado, de manera específica, no se están desagregando datos. Esto precisamente muestra que el sistema de planeación y organización de la ciudad no incluye de manera real y efectiva el enfoque diferencial. Invisibiliza la diversidad desde las mismas estructuras institucionales, deviniendo en una prueba adicional de la discriminación institucional, estructural y cultural de la ciudad. Ahora bien, si miramos el porcentaje del presupuesto dirigido a pueblos indígenas, del PAD 2020, miramos que solamente representa el 0.44% de los recursos asignados. Y si miramos del 2016 al 2019, el presupuesto asignado, que es el 2.50%, realmente son recursos paupérrimos para responder a la realidad que hoy afronta
la población indígena. Entonces aquí podríamos, por supuesto, profundizar qué ha pasado con el tema de los retornos y las reubicaciones. El tema en Vera cada vez se agrava más. Ya veíamos al iniciar cómo los disparos y la violencia contra las niñas, contra las mujeres, es un continuo de violencia, pero al llegar a la ciudad de Bogotá, además, sufren también la discriminación y las violencias estructurales. Aquí, pues, creo que es necesario abordar este tema, pero considero que se vienen haciendo esfuerzos muy importantes en este sentido. Por ejemplo, el capítulo étnico incluido en el marco de los acuerdos, fruto de la lucha de las organizaciones, donde, por supuesto, creo que hoy es necesario mirar cómo damos un salto cualitativo, cómo superamos esta visión asistencialista y pasamos realmente a un enfoque de derechos. Creo que ahí están unos decretos con fuerza de ley que es necesario incorporar, el decreto 4633 del 2011. Creo que tiene el mismo peso que la ley 1448 del 2011. En el creo que viene bien una reflexión histórica sobre lo que con la esclavización, la discriminación. 1. El fortalecimiento integral de los espacios de diálogo sobre los derechos de las víctimas, las condiciones para el desarrollo de una construcción conjunta de la mano con las comunidades es una necesidad apremiante, imperante. Dar un verdadero nivel a la mesa indígena, afrocolombiana, raizal, palenquera y ron de víctimas para la construcción colectiva de las apuestas de política pública. Debe verse como un impulso verdadero a la implementación de la normatividad vigente en la materia. Crear un plan de contingencia integral, indígenas y para los pueblos étnicamente diferenciados, con miras a garantizar los derechos mínimos, con un enfoque diferencial durante la pandemia. 3. Incluir a los pueblos y comunidades étnicamente diferenciadas en una apuesta de renta básica universal en el marco del camino de los vitales que garantice la dignidad de las poblaciones en la capital. Y cumplir a cabalidad con los alcances contenidos en la sentencia T730 del 2017 sobre los PEDET, incluyendo la construcción colectiva con enfoque diferencial del plan distrital. Dar un paso consciente hacia la descolonización y erradicación de la discriminación estructural e institucional, creando herramientas e instrumentos de planeación y política pública que evidencian de manera expresa el enfoque étnico y la apuesta que a dicha población son dirigidos. Garantizar los presupuestos para el cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales, al igual que los acuerdos realizados con los grupos étnicos. Impulsar la inclusión de las víctimas en el ejercicio a realizarse dentro del proceso de concertación y construcción colectiva del artículo 66 del Plan Distrital de Desarrollo. Unas preguntas que quiero, señor presidente, se incluyan en la proposición que he presentado para el próximo debate. 1. Entregar información armonizada sobre ejecución presupuestal, ya que no hay coherencia en las cifras expresadas en los diferentes anexos. 2. Informar cuáles son las herramientas de articulación que se desarrollarán para evitar la evasión de responsabilidad y competencia entre la Alta Consejería y la Unidad de Atención, Reparación Integral de Víctimas. 3. Informar las acciones específicas y presupuestos específicos que se destinarán para la materialización de los decretos 4633, 4634 y 4635 del 2011. Informar sobre las acciones diferenciales llevadas a cabo para solventar la situación humanitaria de pueblos y comunidades étnicamente diferenciadas. Y, por supuesto, un informe sobre las acciones incluidas en el capítulo étnico del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera. Quiero saludar también a la mesa de víctimas indígenas que está presente. Un minuto, señor presidente, sí, para terminar. Ya 15 minutos, concejalati. Un minuto, ya termino. Por favor. Quiero finalizar haciendo un llamado para que la administración tome en serio el ejercicio del diálogo del artículo 66. Escuchar de manera honesta, actuar de buena fe para que la concertación busque materializar los derechos de los pueblos étnicos, más que cumplir con unas lánguidas metas. Necesitamos renovar, y este también es un mensaje para la bancada de la paz, una energía transformadora, y que la capital asuma el compromiso y mandato que como nación se asumió frente a las víctimas del conflicto. Es necesario entender que como sociedad necesitamos entender los profundos dolores que nos han separado y construir entre todos el país que soñamos. El tema de las víctimas es un tema de humanidad, es de búsqueda de sanar los corazones, las mentes, los espíritus de cada uno de nosotros, caminando hacia un lugar donde quepamos todos. Y esto es elevar el debate. Yo pido, señor presidente, que cuando se me agende el debate, ojalá no sea un domingo y estemos todos con afán por terminar, por respeto a las víctimas y que se les garantice el derecho, ojalá, a participar, si no es posible el día de hoy, en el momento en que se agende el debate. Muchas gracias.